Miren, ¿qué es la derivada? Primero eso. Derivada. Primero, si yo tengo un plano cartesiano, vamos a suponer este plano. Yo tengo este plano. Y tengo una gráfica de una función. Vamos a suponer. Hacia así y hacia así. Vamos a suponer que esa sea una función f de x. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que yo tengo un punto aquí. Un punto. Y a ese punto, aquí le corresponde una x. Ok. Entonces, el concepto de derivada viene por lo que es el incremento en una función. Incremento en una función. ¿Y qué es eso del incremento? El incremento, lo que pasa es que hay que trabajar el límite primero, pero no puedo trabajar el límite porque eso está en geometría descriptiva. El incremento lo que significa lo siguiente, miren. Yo voy caminando desde la izquierda. Mírenlo ahí. Yo puse una flechita. Eso significa que en X yo me estoy moviendo para acá. Si yo voy viendo esto desde aquí. Si yo bajo por aquí, todavía en X voy caminando para acá. Porque la X no va derecha a izquierda directamente, sino que la X siempre va caminando hacia donde va mi función. ¿Verdad? Y vamos a suponer que mi función llega aquí. Vamos a suponer que mi función llega ahí. Entonces mi X llega para acá. Ahora bien, vamos a suponer que yo vengo por aquí. Significa que mi X viene así. Viene así. ¿Verdad? Hasta llegar aquí. Y mi X camina para acá. Entonces, cuando yo camino mi función de izquierda a derecha, mi X va caminando de izquierda a derecha. Si yo camino mi función de derecha a izquierda, mi X va caminando de derecha a izquierda. Por eso es que la X se llama la variable independiente. Porque no importa qué está pasando con mi función, si la función va para la derecha, la X va para la derecha. Si la función va para la izquierda, la X va para la izquierda. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, ¿qué ocurre con Y? Miren lo que ocurre con Y. Cuando la X está caminando por aquí arriba, la Y está subiendo. Pero cuando la X va para acá, ¿qué pasa con la Y? Se devuelve. Y cuando la X va para acá, se devuelve para acá abajo. Y cuando la X va subiendo por aquí, ¿qué ocurre con la Y? Va subiendo. Entonces, la Y como que se vuelve loca y cada vez que yo voy caminando mi función, la Y va subiendo y bajando. Por eso es que a la Y se le llama variable dependiente. Porque todo lo que le pasa a la función también le va pasando a la Y. Ahora bien, esa Y se le llama incremento delta Y. Esto significa incremento. Incremento. Cuando yo tomo un pedazo
de X, vamos a suponer, yo tomo este pedacito de aquí y este pedacito de aquí. Yo tomo ese pedacito de X y en ese pedacito está ocurriendo un incremento con relación a ese punto. Y el incremento es que cuando Y se acerca por aquí, está bajando. Entonces, eso se llama incremento negativo. Y cuando cuando esto está subiendo, significa que la Y está subiendo también. Y eso se llama incremento positivo. ¿Ven? Entonces, ese incremento llega hasta donde está el punto, hasta ahí. Entonces, ese incremento es delta Y. Y en X está ocurriendo lo mismo, pero en X o va para la izquierda o va para la derecha. Y en X también ocurre otro incremento, delta X. Pero como esta es la variable independiente, a lo que nosotros tenemos que buscar qué está ocurriendo es con esta. Y por eso es que la derivada se pone como una razón de delta Y con delta X. O sea, la derivada es la razón delta Y sobre delta X, donde el delta Y es la variable al que se le va a encontrar el incremento y delta X es la variable que va causando el incremento mientras ella va caminando de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Es un poquito enredado este concepto, porque primero hay que dar límite para entender un poquito esto. Pero yo le expliqué más o menos de que ustedes vean que lo que se está buscando en la derivada es lo que está ocurriendo con delta Y, lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo aquí. Ahí. Si si X es igual a 5 y Y aquí es igual a 7, entonces ese 7 que está ahí es el valor de la derivada. Eso es lo que quiere decir, bueno, lo que yo quise decir, pero es un poquito enredado esto del concepto de derivada. Y no me quiero concentrar mucho ahí. Lo importante es que la derivada es una función. Míralo aquí. Esto que está aquí, delta Y sobre delta X. Esto, yo lo puedo representar como delta dy sobre dx. O sea, esto es una simbología. Esta simbología se puede decir que es la simbología antigua. Cuando yo digo antigua es que cuando Newton o Leibniz, esos fueron los que trabajaron con derivadas, inventaron lo que es la derivada, ellos tenían esta simbología. Luego, al pasar del tiempo, fue que la simbología fue cambiando. Esta es la que más se usa. En la mayoría de libros aparece esta. También hay otra que es así, de X, pero en realidad esta es la que se usa, de Y sobre dx. Claro, no se lee así, se lee diferencial de Y sobre diferencial de X, pero nosotros los matemáticos lo decimos así para no tener que estar diciendo tanto eso, ¿verdad? Entonces esta se lee de Y sobre dx y la derivada es una función que representa el incremento de Y en esa parte, porque la derivada es puntual. O sea, yo tomé este punto de aquí, pero si yo tomo este, la derivada va a ser otro. Si yo tomo este, la derivada va a ser otra. Y así sucesivamente. O sea, la derivada es puntual. Pues, para cada función es puntual. Entonces, por eso es que se llama función
derivada, porque lo que nosotros sacamos es una función que después, cuando nosotros sustituimos los puntos en mi gráfica, me puede dar el valor de la derivada. Porque la derivada se utiliza mucho, vamos a suponer en economía, con relación, esto viene siendo con relación al tiempo, y esto viene siendo con relación al dinero, vamos a suponer. Yo no sé mucho eso. Y la derivada en economía le puede dar qué va a pasar con la economía de aquí a un tiempo. O sea, los economistas trabajan con funciones derivadas, generalmente. Claro, otras funciones también, pero la función derivada es la base. Entonces, los economistas tienen que ser expertos también en eso. Entonces, esa es la definición de derivada. Un poquito enredada, ¿verdad? Un poquito enredada, pero en realidad es así. Bien, entonces, voy a borrar para solamente mencionar las propiedades fundamentales. Para terminar ahí. Entonces, la derivada se puede trabajar con propiedades, que eso es lo más recomendable, porque es lo más fácil, con propiedades. Entonces, ¿qué significa? Miren lo que yo puedo probar aquí. Miren. Derivada de una constante. Constante. Esta es la primera propiedad. Derivada de una constante o número. O sea, si yo tengo de y sobre de x y la y yo la tengo como 5, eso significa que la y es una constante. Una constante. Entonces, si yo saco la derivada al 5, eso me da 0. Y le voy a decir por qué ahora. O sea, la derivada de cualquier número da 0. O sea, si yo tengo derivada de menos 10, eso da 0. Derivada. Disculpen que pongo esta simbología, es que eso es como si fuera la operación. Entonces siempre hay que poner esta simbología adelante. Derivada de una fracción, así, también da 0. O sea, la derivada de cualquier número da 0. ¿Y por qué? Porque miren, y cuando es igual a 5, significa que está aquí, miren. Eso significa que pasa una línea ahí. En el 5. Pasa una línea. Y si yo vengo de izquierda a derecha con X, o de derecha a izquierda con X, aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con Y? Con Y no pasa nada. O sea, la Y no sube ni baja. Se mantiene ahí. Y recuerden que la derivada es el incremento de mi función. ¿Qué ocurre? Que da 0 porque no hay incremento. Una función constante es 0 porque no da ningún incremento. Un ejemplo, con menos 10. El menos 10, la función es así. ¿Verdad? Significa que aquí ni sube ni baja la y. Si no sube ni baja, ¿qué ocurre con la derivada? Tampoco ocurre. Significa que es 0. Entonces, lo que pasa es que eso se entiende mejor cuando ustedes dan geometría analítica y dan la parte de las funciones, ¿verdad? Pero no podemos concentrarnos ahí. Bien, entonces, esto es la derivada de una constante que da 0. Bien. Luego seguimos con la segunda parte, que es la derivada de una variable o una letra. La derivada de una variable, o sea, derivada de x. Una variable es una letra. La derivada de una variable da 1. O sea que si yo tengo otra variable, vamos a suponer w, significa que aquí abajo también tiene que ir w. Eso da 1.
Ahora, eso no da 1 porque todo se tacha. No, eso no da 1 porque eso se tacha. Eso da 1 porque cuando uno grafica la función y igual a x, ¿verdad? Porque esto significa y igual a x. Cuando uno grafica la función y igual a x, la función se grafica de esta forma, miren. Pasa así. Así, derechita por ahí. Y si ustedes toman el número de aquí a aquí, vamos a suponer aquí es 4, aquí también va a haber 4. Si aquí hay 3, aquí también va a haber 3. Y si dividen esto entre esto, da 1. ¿Se acuerdan? Derivada de y, delta y sobre delta x. Si dividen 3 entre 3, también da 1. Entonces, por eso es que la derivada de una variable da 1. Porque la gráfica siempre va a dar esa línea que está ahí. Y por último, la derivada de una potencia. Esta no la puedo hacer con gráfica porque no se explica muy bien con gráfica. Pero la derivada de una potencia tiene la siguiente propiedad. Si yo voy a derivar, vamos a suponer 3x al cuadrado, esto. Entonces, la potencia lo que hace es esto. El exponente lo multiplica con el número que está aquí abajo y luego le quita 1 al exponente. ¿Vieron? O sea, que la derivada de 3x cuadrado es igual a 6x. Si yo busco otra, vamos a suponer otra más, ¿verdad? Para el ejemplo. Derivada de menos 5x a la menos 2. Vamos a suponer esta. Si yo derivo ahí, el menos 2 se multiplica por el menos 5, queda 10. Y el menos 2 le resto 1, queda menos 3. ¿Vieron? Y si yo tengo otra así, vamos a suponer derivada de x a la 3. Entonces, el 3 se multiplica por el 1 que está aquí adelante, da 3x, y al 3 le quito 1, da 2. Entonces ahí se hace la derivada de una potencia. Facilito. ¿Vieron? Entonces, esas propiedades son las que yo digo que son básicas, porque ahora vienen otras. No la voy a dar hoy porque no me da tiempo. Ya me pasé por 4 minutos. Las otras yo la voy a dar la otra semana. Y estas propiedades son de la suma y resta, multiplicación y división, que la multiplicación y división es un poquito más largo. Pero estas propiedades yo les voy a poner, como les digo, una tareita para que ustedes hagan las derivadas de eso que están ahí, tipo cuestionario, claro, y practiquen lo que son las derivadas sencillas. ¿Verdad? Además, en el bachillerato, en la secundaria, si ustedes terminaron no hace mucho, eso se lo dieron, o sea, una cosa sencillita. ¿Sí? A ver, ¿alguna preguntita antes de terminar con el cálculo diferencial? Vamos a ver, para comenzar con la geometría descriptiva. Preguntita, vamos a ver. Vamos a ver. Uy, me frizó esto. Vamos a ver. Pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, voy a quitar la grabación.